Cordial saludo. Vamos ahora a trabajar un poco sobre toda la teoría y la base fundamental del manejo de transacciones, concurrencia y recuperación. Lo primero que vamos a entender es que todo lo que nosotros hacemos sobre una base de datos, toda aquella operación, todo aquello que nosotros ejecutamos sobre la base de datos es una transacción. Entonces, ejemplos de transacciones. Una transacción puede ser insertar, una transacción puede ser consultar un valor, una transacción puede ser modificar, una transacción puede ser eliminar. Entonces, y hay transacciones que están anidadas dentro de una misma transacción. Un caso muy particular, por ejemplo, cuando vamos a retirar dinero a un banco. Cuando vamos a retirar dinero a un banco, nos encontramos que antes de retirar dinero, antes de realizar la transacción de retirar, el banco primero valida que su cuenta o que nuestra cuenta tenga un saldo. Entonces, esa ya es otra transacción, validar saldo, validar el cliente, validar la tarjeta, verificar la seguridad. Entonces hay muchas transacciones dentro de una misma transacción. La tarea en estos momentos es que cada uno empecemos a definir cuáles son las transacciones que se van a ejecutar sobre cada una de las entidades que nosotros tenemos implementadas en la base de datos. Entonces, una entidad puede tener muchas transacciones, varias transacciones, y una transacción puede estar anidada en otra transacción. Entonces, es importante que empecemos a definir cada una de las transacciones. Esas transacciones se pueden diseñar usando diagramas de flujo o usando lenguaje natural simplemente. Entonces, hasta el momento las operaciones que hemos realizado en la base de datos han sido solamente de consulta y modificaciones a la base de datos. Hemos supuesto siempre que las acciones se ejecutan una a la vez y que cada una de ellas se lleva a cabo completamente, o sea, hasta el momento hemos visto que funciona. Y hemos supuesto que ni el software ni el hardware pueden fallar en la ejecución de una operación. No hemos tenido problemas, no hemos tenido conflictos, el hardware funciona perfectamente, no hay cortes de luz, no hay daños en discos, no hay problemas en memoria, el motor de bases de datos ha funcionado perfectamente. Entonces, hasta ahora lo que hemos trabajado ha estado en ambientes ideales. Algo para tener en cuenta: ¿cómo controlar las transacciones? El mecanismo más usado es el mecanismo de serialización, donde lo que se busca es serializar las transacciones, como su nombre lo dice, o darle una prioridad para atender a esas transacciones, es decir, transacción que entra, transacción que es atendida, y hasta que no sea completamente realizada y guardada en la base de datos, no se debe atender una nueva transacción. Supongamos que en una aplicación de reserva de pasajes para un vuelo existe varias transacciones o varias funciones o varios procedimientos que simplemente lo que hacen: una es buscar un asiento libre, otra lo marca como ocupado y otra asigna el asiento al pasajero que ejecutó la llamada. Es totalmente posible que al mismo tiempo dos pasajeros ejecuten el procedimiento simultáneamente y dejen pues la base de datos en un estado indeseable. ¿A quién no le ha sucedido que en algún momento tiene una reserva y llega a su puesto y encuentra otra persona sentada que tiene también la misma reserva? Eso es por un problema de serialización. Entonces, el pasajero llama al procedimiento, otro pasajero llama al mismo procedimiento, hay un asiento que está libre, un pasajero lo marcó como ocupado, pero no se ha hecho commit, no se ha hecho actualización a la base de datos, el otro pasajero también lo marcó como ocupado y el mismo asiento ha sido asignado a dos pasajeros diferentes. Este es un comportamiento que debemos evitar y que no se puede presentar en una base de datos. Entonces vamos a ver cómo se puede controlar ese tipo de problemas, cómo podemos tener una buena serialización, cómo podemos tener un buen control de lo que está sucediendo en nuestra base de datos, y a partir de las propiedades de las transacciones vamos a aprender
controlarlas. Entonces, lo primero que debemos aprender es que las propiedades de las transacciones se conocen como pruebas ácidas, ACID, por sus siglas en inglés, y la A consiste en atomicidad. Simplemente lo que quiere decir es que toda transacción se cumple o no se cumple. Si se cumple, pues se actualiza la base de datos, se debe garantizar la persistencia. Y si no se cumple, pues se debe abortar la transacción, se debe hacer un rollback a esa transacción y la base de datos debe quedar en el último estado vigente, persistente y validado de transacciones. La siguiente propiedad de las transacciones es la consistencia, es decir, no se deben violar las reglas de integridad. Entonces, primero, para poder consultar a un cliente, pues se debe validar que el cliente exista, entonces no violar esa regla debe estar programada, que para poder retirar dinero no se puede retirar más de lo permitido, entonces esa es otra regla de integridad. Otra regla de integridad importante es, por ejemplo, las reglas que tienen que ver con las restricciones de la base de datos. Importante también tener en cuenta la propiedad de aislamiento, es decir, los cambios deben ser invisibles y serializados. Yo no sé qué está sucediendo internamente, es completamente transparente para el usuario final, pero el cambio se debe realizar, debe ser completamente invisible y la siguiente persona que entre a la base de datos debe estar trabajando sobre los datos realmente validados y guardados dentro de la base de datos. Y otra propiedad es la durabilidad, donde simplemente lo que se habla es que toda actualización tiene que ser persistente, es decir, los valores no pueden generar ruido, no pueden cambiarse en el tiempo, a menos que sea una actualización o un borrado completamente autorizado por el sistema. Entonces vamos a empezar a ver cada una de las propiedades ya a nivel de ejemplo. La primera propiedad que tenemos es la propiedad de atomicidad. Entonces, supongamos que tenemos una aplicación bancaria y un procedimiento para transferir fondos entre dos cuentas, entre una cuenta A1 y una cuenta A2. Entonces se debe verificar que A1 tenga suficiente dinero. Entonces vemos que hay nuevas transacciones dentro de una misma transacción. Se aumenta el saldo de A2 en el monto especificado y se disminuye el saldo de A1 en el monto especificado. Supongamos que el sistema falla justo antes de ejecutar el ítem 3, es decir, antes de disminuir el saldo de A1 en el monto especificado. ¿Qué haría cada uno de nosotros? Entonces vamos a dar cuenta que la base de datos queda en un estado indeseable, al menos para el banco. De pronto nosotros no nos damos cuenta, pero para el banco sí es un problema. Entonces algo para tener en cuenta acá es que se debe garantizar en este momento que esa transacción se debe abortar porque sufrió un fallo el sistema y el sistema debe volver a su último estado estable para garantizar esa atomicidad, es decir, no hay transacciones intermedias en bases de datos. O se termina o se finaliza, pero no queda en un estado intermedio. Una transacción comienza con una instrucción begin transaction, aunque en algunos motores de bases de datos o sistemas administradores de bases de datos no es necesario. La instrucción commit, que todos la conocemos para terminar una transacción y guardarla en forma exitosa. Algo para tener en cuenta acá es que esa transacción ya es permanente dentro del sistema de base de datos. Los cambios permanentes solo se ven reflejados después de un commit. Después de un commit no hay nada que hacer. Simplemente todo lo que usted hizo o todo lo que hacemos, todas las transacciones quedan guardadas. Hay una instrucción que es la instrucción rollback. Esta instrucción pues simplemente lo que hace es deshacer una transacción, abortar una transacción y la hace pues terminar de una manera
no exitosa, es decir, interrumpe la transacción y el sistema se devuelve a su último estado validado. Cualquier cambio que se haya podido realizar sobre la transacción, este comando o esta instrucción lo deshace. Entonces, podemos decir también que se puede hacer rollback sobre un conjunto de instrucciones, no necesariamente de una transacción, pero también pueden estar dentro de una transacción, y para eso podemos usar los puntos de salvado, o los save points. Los puntos de salvado pues me permiten a mí ir creando paqueticos de código que en un momento determinado puedo deshacer dependiendo del número de líneas que tenga allí presentes, allí digitadas o involucradas. Entonces, para el ejemplo de transferencia de fondos, iniciamos la transacción. Entonces, si A1 no tiene suficiente dinero, entonces vamos a hacer un rollback. Si tiene suficiente dinero, entonces se aumenta el saldo de A2 en el monto especificado, se disminuye el saldo de A1 en el monto especificado y se hace commit. Este es un ejemplo de la definición de una transacción usando lenguaje natural. Entonces, lo podemos hacer así o lo podemos hacer con diagramas de flujo, como cada uno pues se sienta más identificado y depende de cuál sea su preferencia. Para tener en cuenta, a partir de este momento, todos vamos a definir las transacciones que están involucradas por cada una de las entidades, por cada uno de los procesos que tiene la base de datos. Entonces, lo vamos a hacer en lenguaje natural, lo van a hacer con diagramas de flujo. Entonces, tarea, empezar a identificar todas las transacciones, definir las transacciones, diseñar las transacciones, porque después esto hay que implementarlo. Entonces, ¿de qué hay que recuperarse? Entonces, una transacción puede no llegar a su término o ser completamente exitosa debido a varias razones. Primera, por ejemplo, el sistema se bloquea, falla el programa, ¿sí? Falló el software de la base de datos, es decir, falló el sistema de gestión de bases de datos, falló el sistema operativo, falló el hardware, se fue la luz, nos quedamos sin red, hubo un problema con el control de concurrencia, hubo bloqueos. Bueno, hay muchos factores que en un momento determinado pueden generarnos conflictos para que una transacción no llegue a su término exitoso. Entonces, importante también empezar a identificar cuáles son esos tipos de problemas y empezar a crear los planes de mitigación para atender ese tipo de problemas. Entonces, por ejemplo, si vamos a tener un problema de daños en el hardware, entonces, ¿cuál va a ser el plan de mitigación para su compañía o para su sistema? Bueno, que vamos a tener arreglos de discos, que vamos a tener discos espejo, que vamos a tener backups cada 12 horas, cada 24 horas, cada mes, cada 15 días, cada 8 días. Bueno, eso depende de cómo ustedes quieran identificarlo y dependen también de la calificación que ustedes le hayan dado a ese problema o a ese tipo de falla. Entonces, si es una falla con una prioridad muy alta, por ejemplo, si saben que a toda hora fallan los discos duros, pues me imagino que cada uno pensará en diseñar un plan de revisión de nuevas alternativas de compra de nuevos discos con mejores capacidades o estar haciendo backups recurrentemente, seguido. Bueno, control de concurrencia. Entonces, ¿qué es el control de concurrencia? Simplemente es la forma en que un sistema de gestión de bases de datos o un sistema administrador de bases de datos o un motor de bases de datos maneja las ejecuciones en una base de datos. Entonces, principalmente pues tenemos dos enfoques, un enfoque optimista,
que simplemente supone que los conflictos son escasos, entonces permiten acceso concurrente y deshacen las acciones problemáticas. Y tenemos los enfoques pesimistas, que simplemente asume que es muy probable que ocurran problemas, entonces actúa a la defensiva impidiendo la aparición de conflictos. Importante también que empecemos a definir cuáles son nuestros enfoques optimistas y cuáles son nuestros enfoques pesimistas para empezar a identificar las transacciones y a caracterizar las transacciones. Los bancos usan, por ejemplo, mucho el manejo del tiempo, por ejemplo, controles por tiempo. Cuando ingresamos a un sistema, lo primero que él hace es solicitarnos el nombre de usuario y la clave. Cuando nos demoramos ciertos segundos en insertar o en digitar la clave, nos damos cuenta que el sistema se devuelve y nos lleva a una pantalla inicial. Eso es importante. Cosas como, por ejemplo, si se digita mal la clave 3 veces se bloquea el sistema. Entonces vamos a ver que hay diferentes formas de aislar las transacciones, de controlar las transacciones. Vamos a hablar un poquito sobre el aislamiento transaccional. Supongamos que una base de datos con un esquema vende, que tiene 3 atributos, bar, cerveza, precio, indica que cierta cerveza se vende a cierto precio en un bar. Supongamos que un bar vende solo un tipo de cervezas a un precio y otro tipo de cervezas a otro precio. Y una persona quiere preguntar por la cerveza cuál es la más cara y cuál es la más barata de ese bar. Al mismo tiempo, el dueño del bar eliminó las cervezas y comenzó a vender una nueva cerveza a un nuevo precio. Entonces, si ejecutamos las instrucciones y buscamos cuál es la mayor, cuál es la menor, vamos a ver que simplemente vamos a tener problemas porque en un momento determinado vamos a seguir viendo las transacciones anteriores y no vamos a tener en cuenta la nueva transacción. Si esa persona ejecutó sus instrucciones con un nivel de aislamiento serializable, entonces va a ver o va a encontrar que la base de datos antes o después de la ejecución de las instrucciones quedó en un estado intermedio donde no vamos a poder observar los valores que realmente son, que en ese caso sería el último valor actualizado. Entonces esto depende mucho del sistema de gestión de bases de datos, cómo es que va a asegurar la transacción. Lo único que nos interesa es tener en cuenta que debemos garantizar que las transacciones anteriores hicieron commit y se empezó a ver reflejada la nueva transacción en un momento determinado antes de que las nuevas personas ingresaran al sistema. Entonces es importante tener en cuenta cómo definimos este tipo de niveles. Estos tipos de niveles que estamos viendo acá de control de concurrencia son niveles que están soportados o con soporte para el sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL. Ustedes deben revisar los niveles de control de concurrencia para sus sistemas de gestión de bases de datos. Tenemos otro nivel que es el nivel read committed, donde una transacción solo podrá leer datos que han sido reafirmados por el commit de otra transacción. Tenemos el nivel repeatable read, donde es similar al anterior, pero adiciona la restricción que en una transacción todo lo que se vio en una lectura inicial debe ser visto si se ejecuta la misma lectura posteriormente. Es bastante interesante este nivel. Tenemos otro que es el read uncommitted, donde una transacción que se ejecuta con nivel read committed puede ver valores que otra transacción ha escrito o dejar ver valores que otra transacción haya borrado, a pesar de que ésta no haya hecho commit y posiblemente nunca lo haga. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es que ustedes van a identificar sus sistemas de gestión de bases de datos y van a mirar qué niveles de aislamiento soporta cada uno de sus sistemas de gestión de bases de datos. Y van a mirar los tipos de lecturas que son soportados. Entonces, por ejemplo, Postgres
tenemos tres tipos de lectura: lectura sucia, no repetibles y fantasmas. Entonces, revisar cuáles son los niveles de aislamiento y cuáles son los niveles de lectura, los tipos de lecturas que soporta o no soporta cada sistema de gestión de bases de datos. Hasta acá hemos visto la parte teórica. Ustedes allá tienen algunos códigos de los que hemos ejecutado. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos de los códigos. Si ustedes los tienen ahí, pueden irlos revisando. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos un código donde se inicia la transacción en Postgres. Creamos un punto de salvado por si tenemos problemas. Entonces, save point figures. ¿Sí? Terminamos la transacción. Entonces, eso es control de transacciones. Por ejemplo, en el de query, vemos que para cada transacción hemos abierto y cerrado la transacción. Begin, end. Entonces, podemos probar cada uno de esos códigos. Muy bien, hasta acá pues hemos visto toda la parte teórica y fundamental de control de transacciones, niveles de pruebas ácidas, y pues lo único que queda es que cada uno empecemos a identificar cómo los sistemas de gestión de bases de datos en los que estamos trabajando controlan las transacciones y controla la concurrencia, y cómo nos vamos a recuperar, cuáles son las posibles fallas que podemos obtener y cuáles son los posibles planes de mitigación y cómo vamos a implementar esos planes de mitigación. Entonces, quedamos atentos de sus preguntas, sus inquietudes, sus sugerencias, y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.